Buenos días, Casa de Libertad. Bueno, no sé si su pastor los quiere mucho o no los quiere mucho. Obviamente no les hice sufrir suficientemente la última vez, así que he vuelto a hacerles sufrir un poquito. Muy bien. Esto obviamente, los que prepararon aquí pensaban que Francisco iba a predicar, porque esto está puesto para él. Así que si me paro de dedos de pie, no, está bien, está bien. Pero muy bien, verdaderamente es un honor volver a predicar, volver a iniciar una serie muy, muy importante. Estamos celebrando aniversarios bastante importantes, ¿no? El 10º aniversario de Casa de Libertad, ¡woo!, en un mes, y 490 años antes, el principio de uno de los movimientos que es probablemente de mayor impacto desde los tiempos bíblicos, ¿no? Como acabamos de ver, el 31 de octubre, en el año 1517, un fraile, Martín Lutero, clavó a la puerta no solamente de la capilla de Wittenberg, sino se supone que en otras iglesias alrededor de su parroquia, un documento que contenía 95 preguntas, 95 puntos que él quería discutir, él quería más bien debatir, ¿no? Por el bien de los creyentes, para desafiar un poco a la iglesia, para mostrar su preocupación del estado de la iglesia en aquel entonces. Y lo que pasó es que empezó, como dije, lo que es, en mi opinión, quizás el movimiento más importante desde los tiempos bíblicos, la Reforma Protestante. Ese movimiento fue la fundación de la iglesia evangélica, de la cual somos nosotros parte hoy, ¿no? Lo que vamos a celebrar en un mes. Y también nos dio 5, digamos, principios, 5 mensajes, 5 doctrinas que realmente forman la base de quiénes somos y lo que creemos. Y tengo el gran privilegio de iniciar esta serie que se llama Las 5 Solas. Y quiero presentar rápidamente qué son las 5 solas, si podemos mostrar esa diapositiva. Y ustedes probablemente habrán oído de estas, pero son sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Afortunadamente es casi como el español, así que lo entendemos bien, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, antes de empezar a hablar de las solas y de lo que vamos a discutir hoy, que es sola Escritura, o en español, solo Escritura, debemos de pensar por un momento en por qué sola, por qué esa palabra, ¿no? Es una palabra bien importante. ¿Por qué? Porque intencionalmente quiere decir esto y nada más. Entonces, cuando decimos sola Escritura o sola Escritura, solo Escrituras, la idea en esto es esto y nada más. Esto para su propósito y nada más añadido a esto, ¿no? Ahora, vamos a pasar las próximas 5 semanas explicando, bueno, qué significa sola Escritura, sola fide, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente en ese orden, pero si esto forma la base de lo que creemos, vale la pena investigarla, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy mi intención es la siguiente. Quiero contestar básicamente 4 preguntas con ustedes. Solamente son 20 páginas, así que no se preocupen. ¿Por qué la reforma? ¿Qué es lo que estaban reformando? Segundo, ¿por qué el tema de hoy, específicamente, solo Escrituras? Después, exactamente qué queremos decir con sola Scriptura. ¿Qué es y qué no es? Y cuando hablamos de eso, debemos de preguntarnos también, ¿es realmente bíblica? Vamos a ver. Y después, ¿qué significado tiene para la iglesia y para nosotros? Para mí, hoy. ¿Está bien? ¿Están conmigo por la próxima media hora?
Excelente, muy bien. ¿Por qué la reforma? ¿Qué es lo que estaba pasando en aquellos tiempos que causaba que unos hombres como Martín Lutero hicieran lo que hicieron? Bueno, la pura verdad es que hay muchas causas, ¿no? Seguro que ustedes habrán oído de algunas, ¿no? Uno fue simplemente la corrupción en la iglesia. Y había mucha corrupción. Mire, en vez de alistar esto, me puse a pensar hoy, o sea, ayer y en el tiempo que estaba preparando eso, pero ¿cuál fue realmente el problema? Y lo considero así. La iglesia era una entidad de poder inmensa, mucha autoridad de gobierno, mucha autoridad de poder decirle a la gente qué pensaba. Tenía mucha autoridad. Y se decía que tenía mucha autoridad. Y predicaban sobre la moralidad. Se supone que era la institución que mandaba lo que era correcto y lo que no era correcto. Pero el problema fue que lo que predicaban no hacía juego con lo que hacían, ¿no? En algunas cosas que nosotros pensaríamos que, bueno, eso sí tiene lógica, ¿no? La pura verdad es que había curas, había obispos, hasta el Papa, involucrados en escándalos terribles, desde lo sexual hasta lo material. Y algunos lo sabían, algunos curas lo sabían. Uno puede ir y leer lo que decían curas que sabían, ¿no? Entonces había ese, ¿cómo se llama? Falta de conexión. Otra cosa fue eso. El evangelio fue predicado como un evangelio de pobreza, o sea, para gente pobre y gente que tenía, no para ser egoísta con lo que tenía, etcétera, etcétera, sino para ayudar uno al otro, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se predicaba. Pero no se lo vivía. Especialmente las autoridades de la iglesia vivían con riquezas increíbles. Y una de las cosas que el Señor preparaba fuera de, por ejemplo, simplemente, la iglesia es rica, tiene materiales, fue esto, que la iglesia también tenía la autoridad desde Roma para cobrar impuestos donde estaba la iglesia en otros países. Y empezaban a rebelarse contra eso, ¿no? Y la otra cosa fue eso. Se predicaba la piedad, se predicaba obras y se los predicaba casi como hoy día en la iglesia católica, que eso es todo lo que uno tiene que hacer para ganarse la salvación. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces obraban las autoridades de la iglesia, los obispos, hasta el Papa, con crueldad y sin misericordia. No tenemos tiempo ahora para hablar de la Inquisición. Pero miren, un día, si quieren simplemente asombrarse, hagan una búsqueda de Google de torturas de la Inquisición. Algunas de las cosas más crueles que la humanidad ha llegado a saber, ¿no? Pero fue aún más que eso. Y este es el punto en el cual los reformadores se enfocaban, casi más que nada. Y fue la idea de que uno podía comprar el perdón de sus pecados. Uno podía pagar un certificado que se llamaba indulgencia por el perdón del pecado, ¿no? Ahora, varios problemas con eso. Uno, si eres rico, bien, no hay problema. Si eres pobre, hasta la vista bebe al infierno. Y la verdad, y eso es lo que me asusta un poco por hoy, porque creo que a veces pensamos, especialmente en la iglesia, aprendemos de la historia, ¿verdad? Ese evangelio de prosperidad tiene más semejanzas casi con esa idea de indulgencias que lo que pensaríamos. No en el sentido de que vamos a comprar nuestra salvación, sino que si yo no tengo suficiente fe,
me quedo pobre. O no soy suficiente para esto o algo u otra cosa. ¿No? Eso fue algo impactante en aquel tiempo. Impactante en aquel tiempo. Y llegó hasta el punto en que la predicación en las iglesias se concentraba más en las indulgencias que en el evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Personas como Martín Lutero y otros antes de él, el Espíritu Santo les empezó a hablar, les empezó a iluminar. Y quiero compartir con ustedes una carta que Lutero escribió a su arzobispo en Mainz, Alemania, donde estaba su parroquia, y decía eso lo mandó el mismo día que clavó las 95 tesis a la puerta de la capilla. Y si pueden mostrar esa diapositiva, no sé si lo tenemos. Pero eso es una parte de lo que él decía, de lo que él escribió a su superior, a su arzobispo. Y dijo así: es el primer y único deber de todos los obispos que el pueblo aprenda el evangelio y el amor de Cristo, porque Cristo nunca enseñó que se predicaran las indulgencias. Cuán grande es el horror, cuán grande es el peligro de un obispo si permite que el evangelio se mantenga callado y nada más que el ruido de las indulgencias que se extienda entre su pueblo. Eso muestra la preocupación de Martín Lutero y otros que habían venido antes de él, ¿no? Consideremos eso un momento. Y eso nos guía a pensar en el tema de hoy. No solamente por qué la reforma, pero por qué sola escritura. Bueno, se habrán asumido por lo que escribió Lutero que la iglesia se había alejado del mensaje del evangelio y la salvación a través de la fe en Cristo basado en la palabra de Dios, ¿no? Estas eran algunas de las otras cosas que pasaban en aquel entonces. Y eso contesta, ¿por qué solo escritura? Bueno, la iglesia en aquel entonces consideraba otras autoridades como iguales o aún superiores a las escrituras. Y algunas venían de la misma iglesia católica, pero la pura verdad es que otras venían de otras personas que querían reformar, pero al extremo. Por ejemplo, de la Iglesia Católica, la palabra del Papa, un edicto que fue dado en los 1200, que decía que lo que decía el Papa, el Papa era el parlante, básicamente la voz de Dios, con igual autoridad como las Santas Escrituras. La tradición podía tener igual autoridad como las Escrituras. La iglesia y lo que la iglesia mandaba tenía la misma autoridad como las escrituras. Aparte de eso, había grupos que querían reformar, pero al extremo. Y ellos se enfocaban en experiencias culturales y ascéticas. Y decían, lo que yo me hago a mí mismo, lo que yo experimento, eso es igual o más grande, más impactante, más fuerte que la palabra de Dios. Y personas como Lutero decían que no. Quiero que ustedes tengan una idea de la magnitud de esa actitud de la iglesia, ¿no? Un poco después de que empezara la reforma, la iglesia católica se puso bien brava con listas de libros que se permitía y lo que no se permitía, etcétera, etcétera. Y en una de las listas que yo encontré, y creo, no estoy 100% de esta citación, creo que fue en 1559, el Papa Pío IV dijo así, en el ¿cómo se llama? Prólogo de una lista de libros prohibidos. Fue únicamente a la iglesia que Cristo encargó guardar el depósito de la fe y decidir el verdadero significado,
e interpretación de los pronunciamientos divinos. Y esa era la actitud, ¿no? Ahora mira, yo no soy para juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? Quizás realmente querían proteger una buena interpretación de la palabra de Dios. El problema es que, a mi parecer, no estaban interpretándola muy fielmente, ¿no? Mucho de lo que hacían fue para proteger su propio poder, su propio estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero quiero que ustedes sepan esto. Desde hace unos siglos, cuando gente empezaba a traducir en secreto la Biblia, la iglesia no permitía que la gente, especialmente la gente común, la gente no educada, y eso no viene de mí, viene de la historia, las mujeres. Dios prohíbe que las mujeres lean y Dios prohíbe que interpreten la Biblia. Dios mío. La iglesia no permitía que la gente común leyera la Biblia. Solo hombres educados en la fe y no consideraban traducciones como sagradas escrituras. Solamente la Biblia como fue escrita y también la Vulgata latina, no sé por esa, quizás porque consideraban el latín como lenguaje de Dios, no sé. Pero si tú tenías una traducción de la Biblia, eso no valía, eso no era sagrado. La palabra estaba encarcelada en el latín, que nadie no entendía, no lo podían leer, y cuando se predicaba, nadie no entendía. ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado fue esto, y esto es trágico. No me lo imagino hoy día con tanto acceso a la Biblia, ¿no? En libro, electrónicamente, etcétera, etcétera. No me imagino eso, pero eso es lo que pasaba. Había gente que creía, pero ni sabiendo jota de por qué creía o realmente qué es lo que creían. No sabían, simplemente yo creo. ¿Qué crees? No sé algo de Jesús, voy a la iglesia, me hablan en latín, no sé, ¿no? Pero solo porque la iglesia decía que sí. No había piedad, no había arrepentimiento, la gente no podía leer, la gente no podía investigar, la gente no estaba libre para pensar en cosas espirituales. La iglesia fue como una dictadura aliada con otros gobiernos y con el poder de la Inquisición. Los pobres no tenían acceso al pensamiento libre y los ricos no lo querían. Acuérdense de eso, porque voy a volver a ese tema al final de esta prédica. Leí un comentador que me hizo pensar en algo. Eso es brillante lo que él dijo. Dijo que fue como si la iglesia fuera una organización o una institución, una empresa a quien nosotros externalizamos nuestra espiritualidad, ¿no? En inglés decimos, we outsourced it a otra entidad. Y eso es, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? No tengo que preocuparme por eso. La organización hace eso. Me calculo mis impuestos, me imprime lo que quiero, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que la iglesia hacía con la teología y la habilidad de pensar. Gracias a Dios y su palabra viva y poderosa y el Espíritu Santo en reformadores como Wycliffe, como Huss, como Lutero, como Calvino y otros, tenemos las Escrituras. No tomemos eso en vano, iglesia. No lo tomemos en vano. Muchos sufrieron por traducirnos esta palabra y darnos acceso a eso. Déjenme darles algunos ejemplos. John Wycliffe pensaba 100 años antes de la Reformación que cada persona debía de tener una Biblia en su propia lengua, no solamente una Biblia en latín, sino en su propia lengua. Decía así, él era inglés, ¿no? Los ingleses aprenderán mejor la ley de Cristo en inglés. Y lo justificaba muy inteligentemente así. Moisés oyó las leyes de Dios en su lengua. Y también los discípulos.
¿Y saben cómo la iglesia le respondió a Wycliffe? Por esta traducción, las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles para los laicos e incluso, siéntese, para las mujeres. Hermanas, benditas sean ustedes, ¿no? Gracias a Dios. Y peor, no solamente mujeres, sino peores, mujeres que saben leer. Que para es más disponible a ellas que para los eruditos que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del evangelio es dispersada y pisoteada por los cerdos. Así era la actitud de la iglesia hacia la gente común, ¿no? Esa actitud seguía por siglos. Encontré un edicto por el Papa Leo XII que dio el 5 de mayo en 1824. O sea, estamos hablando de 300 años después. Y decía así, mandaba un edicto a sus curas y sus cardenales, etc. Convenzan a los fieles de que permitir las Biblias santas en el lenguaje ordinario, al por mayor y sin distinción, sin alguien para guiar o sin guías, y a gente ineducada, sería, a causa de la temeridad humana, causar más daño que bien. Eso era la actitud de la iglesia. Imagínense. Gracias a Dios que hombres fieles murieron cruelmente por causa de la autoridad del Evangelio y la Biblia en el lenguaje común en manos de cada uno de nosotros. Déjenme darles simplemente un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero les voy a dar uno. Jan Hus era un checoslovaco y él empezaba, no nació como cristiano en una familia cristiana ni nada. Incluso él dice que seguía cosas tontas del mundo por tiempo. Pero como hombre joven empezó a leer las escrituras y tuvo un gran impacto en su vida. Y más que leía, más se convencía de la autoridad única de las escrituras. Y dijo así: deseo adherir a, creer en y afirmar lo que está contenido en ellas, las escrituras, mientras yo tenga aliento en mi vida. Y empezó a oponer la idea de que el Papa era superior a la palabra de Dios, especialmente viendo el Papa corrupto en aquel entonces. Dijo eso: un Papa, a través de la ignorancia y el amor al dinero, puede cometer muchos errores, y rebelarse contra un papa errante es obedecer a Cristo. Oh, imagínense la valentía de ese hombre, ¿no? El valor. ¿Saben lo que le hicieron a Jan Hus? Quiero que ustedes sepan, porque yo no quiero que menospreciemos la palabra de Dios. ¿No? La prueba ahí es cuando digo: ay, Dios mío, no he leído la palabra, estoy tan cansado que... Y me duermo sin leer la palabra. Y luego pienso en lo que hizo Jan Hus. Eso es lo que le pasó. A Jan Hus le dijeron que viniera a un tribunal. Le iban a dar, a dar pasaje sano y salvo y eso, pero le mintieron. Y lo que hicieron fue esto. Cuando llegó a donde se supone que iba a ser el tribunal, lo arrestaron. No le dieron un tribunal, simplemente le acusaron. Le dieron la oportunidad de negar lo que había dicho, y negó la renuncia. No renunció lo que él decía. Y eso es lo que le hicieron. Le llevaron a su iglesia, a su propia iglesia, en donde le quitaron su ropa de cura uno por uno, diciendo: niegas lo que has dicho, ¿no? Y dijo que no. Lo hicieron hasta que estuvo completamente desnudo. Lo llevaron a un lugar público donde lo quemaron desnudo en la hoguera en público. Por sola escritura. Lo oyeron decir eso: Señor Jesús, es para ti que soporto pacientemente esta cruel muerte.
Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Imagínense, como Jesús. Y luego lo oyeron recitando Salmo 51 mientras las llamas lo envolvieron. ¿Saben lo que es Salmo 151? El salmo que escribió David para arrepentirse tanto de su pecado. Señor, ten misericordia de mí, contra ti he pecado y solamente contra ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego al final de ese salmo dice, crea en mí un corazón nuevo. El hombre se está envolviendo desnudo en llamas y le está pidiendo al Señor que le dé un corazón nuevo. Hermanos, no menospreciemos nuestro acceso a la palabra de Dios en nuestro lenguaje. Hombres como Wycliffe, Huss, Lutero, Calvino, Zwingli y otros sufrieron mucho por eso. Pero el Señor quiso que nosotros tuviéramos las Sagradas Escrituras y que los pudiéramos leer, entender, etcétera, etcétera, y confiar en ellas como nuestra autoridad. Otras cosas que el Señor puso en moción en aquel entonces, la invención de la imprenta en 1440 y en 1534, ¿saben ustedes? El primer libro entero que fue publicado por la imprenta fue la Biblia, gloria a Dios. Biblia, y el resto es historia. Entonces, ¿qué es esta doctrina de sola escritura? ¿Qué es sola escritura? Hay varias definiciones, pero básicamente esta es. Sola escritura significa que la escritura contiene todo lo que es necesario para la salvación y el vivir apropiadamente delante de Dios. No necesitamos nada más para saber cómo hacer eso, ¿no? Sola escritura significa que las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la autoridad final en todas las cosas a las que se dirigen. A las que se dirigen. Hablemos rapidito de qué significa eso, pero también qué no significa. Significa eso, que las escrituras son la autoridad divina y final. O sea, la Biblia es la revelación directa de Dios. Y lo que dice la Biblia, Dios dijo. A mí me encanta pensar en la Biblia. Cuando yo leo mi Biblia, estoy leyendo la voz de Dios en forma escrita. ¿Quieres oír a Dios? Lee su voz en forma escrita. Amén. La Biblia es infalible, sin errores. ¿Por qué lo creo? ¿Porque lo dice? Miremos la evidencia. Un dato. Bueno, 3 datos en una frase. 66 libros escritos por lo menos 39 autores diferentes durante un periodo de 1500 años sin ni siquiera una contradicción. Hay otras razones, pero lo voy a dejar ahí por tiempo. La Biblia es suficiente, contiene todo lo necesario para la fe y la práctica. La Biblia es clara, un término que se llama la perspicuidad. A veces uso una palabra grande para que sepan que estudio un poco, ¿no? Pero perspicuidad simplemente significa claridad. Ahora, no lo tomemos por mal. No significa que todo en la Biblia queda 100% claro. El Señor no lo quiso así, ¿no? Hay cosas que quiere que pensemos, etcétera, etcétera. Y hasta Pedro dijo que Pablo a veces no es tan claro, es un poco difícil, desafiante entenderlo. El mismo Pedro lo dijo. Pero significa esto, que todo lo que tenemos que saber en cuanto a la salvación, en cuanto a cómo vivir en la Biblia, queda perfectamente claro. Queda perfectamente claro y somos capaces de entenderlas.
las enseñanzas esenciales son claras. Y una cosa más, sola escritura significa que las mismas escrituras son capaces de interpretar las mismas escrituras. O sea, hay un principio teológico que se llama la analogía del principio de la fe. Y significa simplemente esto. Como no fue escrito como un libro, sino 66 por 39 autores sobre 1500 años, etc., es una colección. Y cuando tenemos dificultad para entender un texto que queda poco claro, usemos otros textos bíblicos para aclararlo. Y eso es, ¿no? Porque la Biblia es mejor intérprete de la Biblia. Ahora hablemos rápidamente de lo que no significa sola escritura. No significa que negamos otros tipos de revelación o comunicación por Dios, o aún verdades en otras religiones. Simplemente no tienen la autoridad final que esto tiene. ¿Entienden? Si no fuera así, el Espíritu Santo no nos hablaría como nos habla. También no significa la negación de la necesidad de la iglesia y su enseñanza. No le vamos a despedir a nuestro querido pastor, lo necesitamos desesperadamente. Sino que lo que él dice es basado en la Biblia y nos ayuda a entender y no viceversa, ¿no? La Biblia nos juzga y nos enseña a nosotros, no viceversa. Pero ¿qué pasa hoy día? Mucha gente quiere escoger de la Biblia lo que quiere creer para sentirse bien, sentirse cómodo, estar cómodo y crear a Dios en su propia imagen, ¿no? Tercera cosa que no significa que nuestra aplicación de la Biblia será infalible, porque nosotros no lo somos, no somos perfectos, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿Es verdaderamente bíblica la doctrina de sola escritura? Hay un lugar en la palabra de Dios donde dice, esta palabra es la única, esta, y voy a ser sincero con ustedes, no. Pero eso no es malo. ¿Y por qué no? Porque hay suficiente evidencia en la Biblia que podemos llegar a una conclusión lógica de que la Biblia es todo lo que dijimos antes y podemos confiar en ella completamente como 100% de verdad. Si esto es verdad, si esto es verdad, si esto es verdad, si esto es verdad, es lógico que todo es verdad. Si no, ¿quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo yo para decidir qué sí y qué no? Pero no me crean a mí. Vayamos directamente, hagamos lo que hacía Jesús, ¿no? Vayamos a las Escrituras. ¿Saben que Él usó las Escrituras para hablar de quién era Él y quién es Él, ¿no? Hagamos lo mismo. Esta palabra me cuesta un poco. Este gringo. Deuteronomio. Gracias. ¿Saben lo que me da mucha gracia? Les tengo que decir algo. Esto ha sido, Dios tiene un sentido de humor. Hay un gringo, no de Guatemala, predicando en español, mientras una chapina, nuestra querida Vera de Guatemala, está traduciendo lo que yo digo al inglés. Así que, ¿cómo es Dios, no? En esta, mi querida Vera, tú saliste más fácil. Much easier to say Deuteronomy than Deuteronomio. 11:18. El Señor dice así, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo. Llévenlas en su frente como una marca. El Señor quería y quiso que la gente judía se acordara siempre de su palabra. Otra evidencia, ¿cuál es el salmo más largo en la Biblia? 119.
Señor, te doy gracias que nuestro pastor los sabe. Amén. Muy bien. ¿Y de qué se trata? La palabra de Dios. No lo voy a leer porque son 176 versículos. Pero mira, si tú quieres ver a alguien enamorado de la palabra de Dios, lee Salmo 119. Y yo les voy a decir una cosa también. En aquel entonces no se conocía tanto la gracia de Dios. El salmista se refería a leyes y leyes y leyes y leyes. Y las quería con todo su corazón. Segundo de Timoteo. Voy a seguir. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si la Biblia no es completa y no es mi única autoridad, yo no voy a poder usarlo para ser enteramente capacitado y hacer toda buena obra. Y Hebreos 4:12, Dios mío, me encanta esa escritura. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Por eso, cuando yo leo la Biblia, para mí es como lo que decimos en inglés, un mandate, ¿no? Mandate, una cita con Dios. Yo no me quedo callado allí, siempre estoy hablando al Señor a través de su palabra. Dios mío, tú sabías que yo necesitaba esto. ¿En serio? Ok, eso es para mí, o se lo digo a la iglesia. No me diga, wow. Porque la palabra es viva y la palabra es poderosa y así se queda fresca. Un concepto más. Segundo Pedro 1, 3 y 4 me dice algo que me explota la mente. Ciertamente la palabra de Dios su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Saben a través de qué? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes en la naturaleza divina, a través del conocimiento del Señor y sus grandes promesas que recibimos a través de su palabra. Podemos nosotros ser participantes en la naturaleza divina de Dios. ¡Wow! El Señor comparte eso con nosotros a través de su palabra. ¿Hay suficiente evidencia para sola escritura, iglesia? Para mí es más ilógica no creer que la Biblia es suficiente que creer que es. Es lógico, ¿no? Eso es. Vamos a cerrar con esto. ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas y a la iglesia? Y se acuerdan que yo les dije, cuando dije que la iglesia era como un negocio o algo así, al cual le dábamos nuestra habilidad de pensar, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la palabra que usaste para outsource, pastor? Subcontratar, gracias. Subcontratado, ¿no? Y el resultado fue gente que no pensaba porque no fue permitido. Esta es mi preocupación en la iglesia de hoy y también en mi propia vida cuando yo me pongo perezoso. Temo que estemos regresando a tiempos pasados,
con nuestra falta de pensamiento. Nos hemos convertido en una sociedad de frases pegadizas, soundbites. Lo queremos corto y rápido. No queremos tomar el tiempo para investigar, para leer, para pensar por nuestro propio bien, para saber qué es lo que tiene el Señor para nosotros, según Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te revelo misterios profundos que tú ni siquiera sabes. En aquel entonces no pudieron pensar en la teología, en las cosas espirituales, porque no fue permitido. Hoy día, en nuestra sociedad de noticias cortos, tweets, etc., no pensamos porque no queremos. No pensamos porque somos perezosos. No investigamos porque lo queremos rápido. Iglesia, ojalá hoy que yo haya hecho claro el sacrificio de los reformadores para poder darnos acceso a la Biblia en nuestro propio lenguaje que tanto tomamos por cierto, ¿no? La iglesia tiene la responsabilidad de enseñarnos fielmente la palabra de Dios y exponernos a maneras de pensar, no mandando que lo creamos, sino para que nosotros vayamos y lo confirmemos o lo que sea, según las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Todo este año, en Casa de Libertad, hemos tratado de hacerlo con un paso, bueno, de principio para algunos, ¿no? Pero disciplina. 15 minutos en la Biblia, según entiendo correctamente, mañana empezamos Marcos, ¿no? Si no lo has hecho, si te has alejado de sola escritura, vuelve unos 15 minutos. Yo te prometo, yo te digo esto, 15 minutos para mí es muy corto, muy corto. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y poderosa y Dios me empieza a hablar y yo le hablo a Él. No menospreciemos lo que cumplió la Reforma. Amemos las Escrituras y confiemos en eso. ¿Saben por qué es tan importante sola Escritura? Porque cuando el Señor me dice algo a través de las Escrituras, nunca tengo que cuestionarlo. Y cuando yo le tengo que decir algo a alguien para consolarle o compartir el Evangelio, yo no tengo que pensar, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es esto? Lo tengo, ahí está, simplemente lo tengo que conocer. Amén. Quiero darles ese desafío igual a mí mismo. Volvamos a las Escrituras y apreciemos sola Escritura y los sacrificios del pasado. En un momento el pastor nos va a guiar a través de la Santa Cena, la comunión. Celebra tu relación con Él, con la palabra viviente, Cristo, el Verbo, ¿no? Y luego hoy, esta noche, mañana por la mañana, lee la palabra escrita, la voz de Dios. Amén. Amén. Gracias. Al Señor, al Señor. Señor. Una de las cosas que nos dio la Reforma fue que nos devolvió las Escrituras. Nos devolvió no solo el acceso a la disponibilidad de, sino el amor por y la pasión por las Escrituras. Como Jeff nos recordaba hace un momentito, todos los meses, nuestro reto de los 15 minutos está diseñado no ingenuamente. Sabemos que a estas alturas del año, ya estamos comenzando octubre, el último trimestre del año. A estas alturas ya muchos tiraron la toalla. A estas alturas ya muchos se les olvidó que existía el reto de los 15 minutos. Y por eso el reto está diseñado para que todos los meses tú te puedas volver a unir al reto. Y así que cada principio de mes, cada primero de mes arrancamos un nuevo libro. Simplemente los domingos es un día donde venimos a escuchar la palabra y les damos libre, por así decir. Así que el día de mañana arrancamos a leer el Evangelio de Marcos.
donde vamos a poder seguir viendo acerca de la vida del Señor Jesucristo. Pero déjenme leerles un último texto y a través de este guiarlos hacia las Escrituras y hacia la celebración de la Cena del Señor. Jesucristo un día tomó a sus discípulos y les dijo esto, y les dio un mandato, y les dijo así. Él le dijo a sus discípulos, solo déjenme buscar lo que se me perdió aquí. Está en Juan capítulo número 5 y versículo número, espérenme, 39. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos así, les dijo: escudriñad las Escrituras. Miren, si algo queremos celebrar aquí es que tenemos el acceso por el sacrificio que hicieron estos reformadores. Hoy podemos tener la Biblia en nuestro idioma, sí, aún traducciones modernas y quizás más accesibles. Podemos accesar a ellas. Qué triste de verdad, como Jeff nos decía, que en aquel entonces el pobre no tenía acceso y el rico no lo quería. El pobre no tenía acceso y el rico no lo quería. Y Jesús nos dice: no, escudriñad las Escrituras, estudienlas, métanse profundamente en ellas. Y nos dice algo glorioso, porque saben, y estamos comenzando con sola Escritura, porque de aquí parte todo lo demás. Dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben qué nos da las Escrituras? ¿Saben qué nos da la palabra de Dios? Nos da testimonio de quién es Cristo. ¿Y saben qué nos da Cristo? Nos da vida eterna.